Que el Señor les bendiga. Felicidades por haber vencido el frío, la hora diferente y todos los argumentos que Satanás quiso haber puesto en el camino para que no estuviera aquí. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa. ¿Por qué no se estira ahí tantito? ¿Será que yo soy el entumado, hermano? Mis dedos están helados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, si no hubieras puesto tu mirada en nosotros, si no hubieras extendido tu brazo de amor, Señor, rescatándonos? ¿Dónde estuviéramos, Señor, en este momento, Señor? Cuánta calamidad estuviera alrededor nuestro, cuánta vergüenza, Señor. Pero has fijado tus ojos en nosotros, Señor, y cada día continúas haciendo esa obra preciosa, a pesar de que nuestra naturaleza, Señor, corre hacia lo malo, corre hacia el error. Señor, nuestra naturaleza en sí misma es ingrata, Señor, mal agradecida, Señor. Pero vemos, Señor, cómo en tu paciencia vas edificando a tu Hijo en nosotros. Te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, que en nuestras vidas, Señor, se refleje la luz de Cristo, Señor, para aquellos que no te conocen. Para nuestros compañeros de trabajo, Señor, para nuestros compañeros de escuela, los que están en su escuela, Señor. Aún, Señor, para ser de buen testimonio a nuestros hermanos, Señor, en la fe, Señor. Señor, necesitamos cada día de tu gracia, que este tiempo que estamos aprendiendo de las verdades de lo que es la iglesia, Señor, venga, Señor, a poner un sello en nuestros corazones para caminar, Señor, con la actitud correcta. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén. Hermanos, hoy hemos venido a cantarle a nuestro amigo fiel, amén. A ese amigo que tiene un amor incondicional por nosotros. Ese amigo que conoce nuestra tribulación y nos dice las palabras perfectas para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Yo les invito a que con sus palmas canten con nosotros. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas y me nombras. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas
Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. En este momento les invito a que adoren al Rey de Reyes, que le den toda la honra y toda la gloria, y que en este momento le inviten a que llene este lugar y llene nuestros corazones para cada día poder ser más como Él. Señor, te damos gracias por este momento que nos das de poder adorar tu nombre, Señor. Tú eres tan grande y tú siempre estás con nosotros. Toda la gloria y toda la honra te damos. En el nombre de Jesús, amén. El universo gira en torno a ti. Toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad.
Señor, en esta hora te invitamos, Señor, en una manera especial, Señor, a que ministres esta iglesia local, Señor. Sabemos que tu pueblo, Señor, es amplio, está extendido no solamente en esta ciudad, en toda la faz de la tierra. Pero en tus caminos, Señor, en tus formas, tú trabajas en una forma específica en cada ministerio, Señor. Te pedimos, mi Dios, que trabajes, Señor, en una manera especial en esta iglesia local, en cada uno de aquellos que representan, Señor, roca eterna, Señor. Señor, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas. Señor, que haya en nosotros un deseo, Señor, de la plenitud tuya, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Que haya un deseo en nuestro corazón como lo que hemos entonado en esta mañana, Señor. Que ordenes todo, Señor, porque sabemos donde hay orden, Señor, ahí habita tu bendición, ahí habita, Señor, tu mano, Señor. Endereza nuestros corazones, Señor. Alinea nuestra voluntad a la voluntad tuya, Señor. Y como iglesia, Señor, que no desconozcamos el propósito tuyo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Como iglesia tengamos el compromiso, Señor, de que brilles tú, Señor, que venguemos nosotros para que tú brilles, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Levanta, Señor, una iglesia, Señor, oh, precursora, Señor, una iglesia dispuesta a preparar el camino, Señor, para tu regreso, Señor. Ministra con poder nuestros corazones, Señor, en todo tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme en su trono es por la eternidad, la creación cantará. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme en su trono es por la eternidad, la creación cantará. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Oh, dale esa alabanza fuerte al Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. ¿Por qué no saluda a sus hermanos desde su lugar? Hágalo con gozo en su corazón por poder estar en la casa del Señor. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Todos los pequeños, hasta la edad de 10, no más de 11, pueden pasar a su lugar de reunión en el comedor. Ahí va a estar nuestra hermana Erika
asistiéndoles. Este es el momento, porque si no, se quedan aquí. Alcancé a escuchar como un caballito. Gloria al Señor. Vamos directamente a la palabra del Señor en esta mañana. We're going to go directly into the word of the Lord in this morning. Y vamos a continuar con la Iglesia de Cristo, verdades que no debemos ignorar. And we're going to continue with the Church of Christ and the truths we should not ignore. La referencia bíblica es Efesios 3, del 10 al 12, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. The biblical reference is Ephesians 3 from 10 to 12. Y dice así: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. And it says, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that He realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Señor, te damos gracias en esta mañana Lord, we thank You in this time, por estar primeramente en este lugar. first for being able to be in this place. Señor, sabemos que este es el templo, Lord, we know this is the temple, pero nosotros somos tu iglesia. but we are Your church. Señor, nosotros somos aquellos que apartaron el tiempo para estar aquí juntos Lord, we are those who have taken time to be here together y poder adorar tu nombre and to be able to worship Your name y poder ser edificados con tu palabra. and to be able to be built up by Your word. Te damos gracias por eso. We thank You for this. Pero como hemos cantado, te pedimos que ordenes nuestros corazones y pensamientos But as we have sung, we ask that You order our thoughts para tener un concepto correcto de lo que es tu iglesia. so that we may have the proper concept of what Your church is. Para que esta iglesia, Señor, pueda tener la bendición tuya de ser una iglesia saludable. So that this church may have the blessing of You to be a healthy church. Lo deseamos con todo nuestro corazón. We wish this with all our hearts. Bendice a nuestros hermanos que en línea están viendo este servicio Bless our brothers and sisters who are watching the service online, y aún aquellos que nos están mirando y no son parte de esta iglesia local. and even those who are watching us and aren't members of this local church. Que estas enseñanzas sean de bendiciones en sus vidas That these teachings may be a blessing in their lives, para que ellos desarrollen un compromiso en la iglesia local donde tú les plantes, donde tú les pongas. so that they may develop a commitment to the local church You may put in their lives. Te damos gracias por esta oportunidad, mi Dios. We thank You for this opportunity, Lord. En el nombre de Jesús, tu Hijo. In the name of Jesus, Amén. amen. Como siempre, hago un pequeño repaso As always, I do a small recap, y solamente quiero recordarte que como pastor de esta iglesia, and I just want to remind you that as pastor of this church, tengo una genuina preocupación por la primera, segunda y tercera generación, I have a genuine concern for the first, second, and third generation, para que cada uno de ellos tenga una idea clara de lo que es la iglesia. so that each generation may have a clear idea of what church is. El desafío no es pequeño, el desafío es muy grande. The task isn't small, it is a very big A task. pesar de que Dios es el mismo, And although God is the same, a pesar de que su palabra es la misma en inglés o en español, and that His word is the same whether it be in Spanish or English, lo que viene a ser un poquito difícil es el cambio de cultura, el cambio de lugar y espacio donde nos crecimos. what comes to be difficult is the change of culture and the place that we were grown in. Pero como vimos el miércoles, para Dios todo es posible. But how we saw on Wednesday, everything is possible for God. Y la gracia que me salvó y me rescató
And the grace that saved me and rescued me está disponible para la segunda generación is available for the second generation. y también va a estar disponible para los hijos de nuestros hijos. And it will also be available for the children of our children. Pero si tú, hermano, al igual que mi persona, eres de esa primera generación, But if you are, as myself, part of that first generation, no podemos tener una idea equivocada de la iglesia local. we cannot have the wrong idea of the local church. No podemos darnos el lujo de menospreciar la iglesia local, We can't have the luxury of ignoring the local church. porque si nosotros lo hacemos, Because if we do that, nuestros hijos lo harán our children will do y that. va a ser muy doloroso para nosotros. And it will be very painful for us. Así que eso está en mi corazón So that is in my heart. y oremos para que el Señor bendiga esta iglesia, And let us pray for that so that the Lord can bless His church. que un día veamos a nuestros hijos ministrando en este púlpito, en este lugar, That one day we can see our children ministering in this place. y cuando veamos a nuestros nietos tomando la batuta, todo el mundo pueda gozarse. And that when we see our grandchildren, everyone can rejoice. Así que les comparto este sentir, haga lo suyo también. So I share this feeling with you and make it your own too. Dando mis primeros pasos con respecto a lo que es la iglesia de Cristo. Giving my first steps as to what the Church of Christ is. Parece ser fácil definirla, pero la Biblia nos presenta una idea muy diferente de lo que es su iglesia. It seems to be easy to define it, but the Bible shows us a very different concept of what it is. De hecho, la Biblia la presenta como un misterio, In fact, the Bible presents it as a mystery, como un secreto escondido. as an occult secret. Y muchos versos hablan de la iglesia como ese misterio. And many verses speak of the church as that mystery. Y el pasaje que leímos al principio también lo muestra como un misterio. And the passage that we read at the beginning also shows it as a mystery. Y posiblemente el misterio que está detrás de lo que define a la iglesia And possibly the mystery that is behind what defines the church es que la misma herencia que gozan los judíos por la promesa de Dios, is that the same inheritance that the Jewish have because of God's grace, tú y yo como gentiles también la gozaremos. you and I as Gentiles, we will also rejoice of that. Así que la misma herencia vamos a compartir. So we will share the same inheritance. Y eso es bien precioso porque el Señor también se fijó en nosotros. And that is very precious because the Lord also took notice of us. Nosotros que somos hispanos, Us being Hispanics, algunos más con cara de indios que otros. some may look more native than others. En mi país dice, no se te olvide que tienes un nopal aquí enfrente, aquí arriba de la cabeza, un cactus. Ok, Okay, sorry. la idea es que el Señor se fijó en nosotros. The idea is that the Lord took notice of us. Y eso debe de hacerlo interesante. And that should make it interesting. Así que empecé a compartir esas verdades que como iglesia de Cristo no debemos de ignorar. So I began to share those truths that as a church we can't ignore. Compartí la primera, Cristo es la cabeza de la iglesia. And I shared the first one being Christ is the head of the church. Y definimos cabeza, que en griego sería cefale, yo dije cafale, pero es cefale. And we defined church that, or head that in Greek is cephale, Ajá, cabeza. which means head. Y lo definimos como centro de comando, And we defined it as the center of command, como un punto de partida. as the parting point. Y en su definición que usted está viendo dice así, Cristo como cabeza es quien dirige a su iglesia. Esta definición de cefale nos lleva a una realidad. Como iglesia de Cristo debemos vivir sometidos a su liderazgo. And it says, as the center of command, a parting point, Christ is the head that directs his church. This is the definition of cephale, which takes us to the reality that as a church, we have to live submitted to his leadership. Él es quien manda. He's who leads. Él es el presidente de esta nación celestial. He's the president of this celestial nation. Y muchos tratan de negar esta verdad, And many try to deny this truth, ¿verdad? Y utilizan lo que Pablo nos enseña en Efesios 5 and they utilize what Paul teaches us in Ephesians 5 como una actitud de un hombre macho. as the attitude of Macho man. as a overmasculine man. Ok. ¿Qué quiero dar a entender? What I want to give to comprehend is Como si Cristo fuera una persona autoritaria,
As I want to give the concept as if Christ was a figure of authority, sin sentimientos, without feelings, ah, sin nobleza de corazón. without the nobleness of the heart. Pero podemos ver que Cristo también se sometió al Padre Celestial. But we can see that Christ also submitted himself to the celestial Father. Y aunque Pablo está reconociendo que el esposo es la cabeza del hogar, And although Paul is recognizing that the husband is the head of the home, así como la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, just as Christ is the head of the church, así el Padre es cabeza de Jesucristo. in that way the Father is the head of Christ. Y tú y yo podemos entender que Jesucristo se sometió de corazón a su Padre Celestial. And you and I can comprehend that Christ submitted himself wholeheartedly to his Father. Y esto no es fácil de hacer a un lado, And this isn't easy to set aside, porque la voluntad del Padre era que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. because the will of his Father was that his Son die on the cross. Él estuvo dispuesto y él dijo, no se haga mi voluntad, sea hecha tu voluntad. He was willing and he said, let not my will be done, but your will. En todo momento Jesús hizo la voluntad de su Padre. At all times, Jesus did his Father's will. Entonces, definitivamente, el significado de cabeza es un centro de comando. So definitely the meaning of head is the center of command. Una de las cosas que me fascina del libro de Números One of the things that fascinates me about the book of Numbers es este principio del liderazgo divino. is this principle of divine leadership. Yo no sé si ustedes han leído ese libro. I don't know if you have read that book. No debería de llamarse Números, It shouldn't be called Numbers. debería de llamarse En el desierto. It should be called In the Desert. Así es su título en hebreo. That's its title in Hebrew. Empieza con este título de número porque el libro empieza con un conteo del pueblo de Israel. It is called Numbers because it commences with a counting of the people of Israel. Pero su historia está bien interesante. But its story is very interesting. Habla de la jornada o de la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto, It speaks of the journey or the travesty of the people through the desert, desde el monte Sinaí hasta el borde de la tierra prometida. from Mountain Sinai to the border of the Promised Land. Y lo curioso es que cuando empieza usted a poner atención al libro de Números, And the curious thing is that when you begin to pay attention to the book of Numbers, ustedes se van a dar cuenta que si quería el pueblo de Israel que todo saliera bien, you will begin to notice that if the people of Israel wanted everything to turn out well, ellos tenían que hacer al pie de la letra lo que el Señor les instruyó. they had to do everything down to the letter of what the Lord had instructed for them. Y el Señor empieza a dar lujos de detalles de tantas cosas, And the Lord begins to give details of so many things, como cuándo caminar, like when to walk, cuándo parar, when to stop, cómo levantar el campamento, how to put the camp together, cómo levantarlo para caminar y cómo asentarlo para quedarse. how to raise it and pack everything up, and how to put everything back down. Así que todo está con lujos de detalles. So everything is down to the letter of the detail. ¿Quiénes iban a caminar primero? Who was going to walk first? Cómo iba a estar estacionadas las 12 tribus alrededor del tabernáculo. How all tribes were going to be established around the tabernacle. Y déjame decirte, el Señor es un Dios que da detalles, And let me tell you that the Lord is a God who gives detail, porque a Él le gusta que le obedezcamos, because he likes for us to obey him. pero le gusta que lo obedezcamos en detalles. But he likes for us to obey him in detail. Y el libro de Números me recuerda que a mi Dios le gusta estar en control de todo. And the book of Numbers reminds me that God likes to be in control of everything. En el libro de Números vemos a un Dios que sabe planear muy bien In the book of Numbers, we see a God that knows how to plan very well, y sabe dirigir o orquestar muy bien a su pueblo. and he knows how to direct and orchestrate very well his people. Y esa es la naturaleza de nuestro Dios. And that is the nature of our God. Esa es la naturaleza de nuestro Cristo. That is the nature of Christ. A Él le gusta dirigir su iglesia. He likes to direct and lead his church. Y si tú y yo tenemos un oído dócil,
And if you and I have a docile ear, vamos a poder hasta entender los detalles de cómo debemos de caminar como iglesia. we will be able to comprehend the details of how we are supposed to walk as a church. Así que en este primer punto definimos que Cristo es la cabeza quien dirige a su iglesia. So in this first point, we established that Christ is the head that leads his church. Él es quien puede dirigir a su iglesia correctamente. He is the one who can lead his church correctly. Yo hice mención en los 2 servicios del domingo pasado. I mentioned in both services from the last Sunday Yo como pastor de Roca Eterna, that I, as a pastor of Roca Eterna, yo no soy la cabeza de la iglesia. I am not the head of the church. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. I am part of the body of Christ. Que el Señor delegó en mí la responsabilidad de dirigir a su pueblo. That he placed the responsibility in me to lead his people. Es una gran responsabilidad. That is a great responsibility. Porque yo puedo hacerlo en mis fuerzas Because I can do it with my strength, o yo puedo empezar a afinar mi oído y mi corazón para entender cómo Dios quiere que esta iglesia camine. or I can tune my heart and my ear to comprehend how God wants me to lead this church. Se ve fácil el trabajito, The job looks easy, pero es mucha responsabilidad. but it is a lot of Yo hoy responsibility. te pido como pastor, And I ask you as a pastor, ora por mí, pray for me. ora fuerte por mí, Pray hard for me. ora sinceramente por mí, Pray sincerely for me. para que yo tenga un oído dócil, sensible So that I may have a sensible ear y un corazón también afinado para escuchar la voz del Señor. and a tuned heart to be able to hear the voice of God. Porque Él es el centro de comando. Because he is the center of command. Él es quien manda sobre su iglesia, He is the one who leads over his church. no solamente sobre Roca Eterna, Not just over Roca Eterna, sino sobre toda iglesia. Él debe de ser quien manda. but he is also the one who is above every other church. Aquí puse una nota muy interesante. I placed a very interesting note here. Como pastor de Roca Eterna, no puedo cantar la cumbia del toro. As pastor of Roca Eterna, I can't sing La Cumbia del Toro. Si usted de mi tiempo se va a acordar de esa cancioncita. If you're from my time, you're going to remember that song. Y no es que a mí me guste la cumbia ni la salsa. And it's not that I like cumbia or salsa. Quiero aclarar eso. I want to clear that up. Cuando era niño, mi padre y mi madre tenían una discoteca. When I was younger, my father and my mother had Un lugar donde vendían música. a place where they would sell music. La música era muy diferente, se vendía en un formato diferente. The music was very different back then, and it would be sold very different. Eran formatos de plástico negro, It oscuro. was vinyls, I believe they're called. Vinyls, yeah. Ajá. Y eran grandes y medianitos. And they were big and medium sized. Y cuando yo tenía 4 o 5 años salió esta canción. And when I was around 4 or 5, this song came out. Y cuando había una canción nueva, sacaba mi papá un disco o esa música de la portada y la ponía como 100,000 veces en una semana. And when there was a new song, he would put that song on a bunch of times throughout the week. Su negocio estaba en un mercado, His business was in a marketplace, así que mucha gente caminaba. so a lot of people would walk by. Así que esa tonadita me bailó por muchos años hasta el tiempo de ahora. So I listened to that tune a lot of times. Tiene una frase de ole, 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 ola. Que me quiten al toro. It has a phrase that goes ole, 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 ola, and it says Que me quiten al to toro. take away the bull. Es interesante, pero cuando fui grande comprendí lo que había detrás de esta canción. It's interesting, but once I got older, I was able to comprehend what was the meaning behind the Es song. una buena ilustración que trabaja para la vida. It's a good illustration that works for life as well. Habla de un joven que de momento está en la plaza de toros, It speaks of a young man who is en medio de la, among all the bulls, en la plaza de toros, y sueltan al toro. and they let the bull go, Y solamente se encuentra él enfrente del toro. and it's just him standing in front of the bull. La gente que está en el estadio no sabe lo que está sucediendo abajo, The people who are in the stadium don't know what's going on pero ellos se below, empiezan a echar porras. Olé, olé, olé. but they just start cheering on. Entonces, como que esos gritos animan al joven, ¿verdad? Que le salga el valor. And it's as if that cheering on from the audience gives him the bravery. Y así que el joven enfrenta al toro con valentía,
So he confronts the bull with bravery. usa las herramientas necesarias para jugar con el toro, He uses the materials he needs to play with him, pero resulta que el toro lo toca con su cuerno. but it ends up being that the bull touches him anyway with the horn. Y es cuando empieza a suplicar que me quiten al toro. And that's when he starts asking for them to take him Y away. empieza a explicar, yo quisiera saber And he starts to explain, I would want to know quién fue el tipo que me aventó. who was the person who put me in here. Él no estaba ahí porque él quería estar ahí. He wasn't in there because he wanted to be in Él there. estaba ahí por accidente, alguien lo aventó. He was in there by accident because someone pushed him in. Y mientras que todo el mundo le aplaudía y gritaba, le salió la valentía. And while everyone was applauding and cheering him on, he felt brave. Pero cuando sintió el cuernazo de ese animal, But when he felt the horn of it, quería escapar de ese lugar. he wanted to escape. ¿Por qué estoy hablando de esto? Why am I talking about this? Porque yo no puedo decir que me quiten al toro. Because I can't say, take the bull away. El Señor me puso en este lugar. The Lord placed me here. Tengo la convicción que fue el Señor. And I have the conviction that it was God. Y los toros se miran muy diferentes desde arriba And the bull looked very different from up top que desde abajo. than from the bottom. Y cuando las ovejas empiezan a querer pastorear por mí, And when the sheep begin to want to lead themselves for me, qué difícil para mí es crecer en paciencia en esos momentos. it's very difficult for me to grow in patience in those moments. Me gustaría que tú estuvieras en medio, I would love for you to be in between, pero no es así. but it's not like that. Yo he comprendido que Cristo es la cabeza, es el que dirige su iglesia. I've comprehended that Christ is the head and the one who leads the church. No se trata de lo que te gusta a ti It's not about what you like para la iglesia. or it's for the church. No se trata de lo que me gusta a mí para la iglesia. It's not about what I like for the church. Se trata de lo que el Señor quiere para su iglesia. It's about what Christ wants or God wants for his church. Personalmente yo creo que todos los hijos de Dios tienen la oportunidad de tener recompensas. Personally, I believe that every child of Christ has the ability to be rewarded Recompensas eternas. and to have eternal rewards. Pero unas recompensas eternas que hablen de la forma en que vivimos la vida cristiana en esta tierra. But the type of rewards that speak of how we lived our life as Christians on this earth. Hermanos, para pastores hay una recompensa especial, For pastors, there is a very special reward. pero no es solamente cuestión de título. But it's not just a matter of title. Es aquel pastor que pastorea las ovejas de su Señor It's about that pastor that leads the sheep of his Lord de la manera que el Señor quiere, in the way that the Lord wants it to be, dependiendo del Señor Jesucristo, depending completely on Christ, para llevar a su iglesia a los pastos que Él la quiere llevar. to take his church the pastors that he wants them to go to. Yo creo que para la familia del pastor también hay recompensas muy únicas, muy especiales. And I believe that for the family of pastors, there's also a very unique reward. Yo creo que para los líderes de una iglesia local también hay recompensas muy únicas. I believe that for the leaders of a local church, there's also very unique rewards. También yo creo que para las ovejas del Señor hay recompensas muy especiales, muy únicas. And I believe that for the sheep of the Lord, there's also very unique and special rewards. Pero todas estas van a depender de cuál fue tu actitud But all of these are going to depend on what your attitude was con respecto al liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. regarding the leadership of Jesus Christ. Si yo dependo de Él, If I depend on him, si la familia pastoral depende de Él, if the pastor's family si depends los on him, líderes de una iglesia dependen de if Él, the leaders of a church depend si on los him, miembros, los más sencillos de una iglesia, los más naturales de una iglesia dependen de Cristo. and the most simple members of the church depend on Christ, Déjame decirte, hay recompensas especiales para cada uno de nosotros. then let me tell you, there is special reward for all of them. El secreto es que la misma actitud que hubo en Cristo, The secret is that the same attitude that was in Christ, de dependerse, de someterse al liderazgo de su Padre Celestial, of being submissive to his Father's leadership, esa misma actitud haya en nuestros corazones. that's the same attitude that should be in our hearts. Cristo es la cabeza de la iglesia, Christ is the head of the church, ¿ok? okay? Así que no me anden cantando mucho, ole, 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 ole. So don't be singing ole ole too much.
Número 2, Cristo es el Salvador de su iglesia. Number 2, Christ is the Savior of his church. El mismo pasaje que leímos, pero solamente el verso 23, The same passage that we read, but only verse 23. que es Efesios 5:23, That's Ephesians 5:23. muestra esta segunda verdad, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso ya lo vimos. La cual es su cuerpo y él es su Salvador. Shows the same truth that says, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, which we saw already, and his body, and is himself its Savior. Efesios 2:4-5 nos habla de esta bendición que tenemos de tener un Salvador. Ephesians 2:4-5 speaks of this truth that we need to have a Savior. Y nos dice lo que hemos recibido de este Salvador. And it speaks of us of what we have received from the Savior. Dice así, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nota, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. And it says, but God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Quiero compartir otra definición de cefale o cabeza. I want to share another definition regarding cephale or head. Y dice, Cristo como cabeza es el único salvador, es decir, sustentador o proveedor de su iglesia. And it says Christ as the head is its one and only Savior of or provider of his church. En otro sentido, Cristo como cabeza provee las necesidades de su iglesia y ésta aprende a depender de su Señor. In another way, it says Christ as the head provides the necessities of his church and learn how to depend on their Lord. Cuando vemos una vez más Efesios 5:23, When we see once again Ephesians 5:23, así como nos ayudó a entender que Cristo es el centro de comando, just as it helped us understand that Christ is the center of command, puede ayudarnos para tener una idea clara y justa de la función de cada varón en su hogar. it can help us have a clear understanding of the place of a man in his home. Porque como hombres de la casa, Because of men of your home, nuestro deber es proveer las necesidades de los nuestros. our job is to provide the necessity for our people. Yo he enseñado en algunos otros tiempos acerca de esta situación de proveer esas necesidades. I've taught in other occasions about this idea of providing in time of necessity. Y tú y yo debemos de tomar este concepto tan sencillo y a la vez tan espiritual. And you and I have to take this simple yet very spiritual concept, Porque muchos de nosotros somos subjetivos y solamente espiritualizamos las cosas. because some of us are very subjective and we only spiritualize things. La idea bíblica es esta. The biblical idea is this. Cuando nosotros tenemos hijos o generaciones que nos siguen, When we have children or generations that follow us, mientras que el Señor nos dé vida y fuerza, while the Lord gives us life and strength, nosotros tenemos la obligación de proveer las necesidades de los que dependen de nosotros. it is our obligation to provide the necessities of those who depend on us. Implica nuestras esposas, implica nuestros hijos. That implies our wives and our children. Ese es un deber cristiano, proveer lo que ellos necesitan. That is our Christian duty, is to provide and where there is necessity. A veces estamos nosotros con los pensamientos, los conceptos torcidos, Sometimes we have our concepts very twisted porque proveemos cosas que no necesitan y creemos que eso es amor. because we provide them with things they don't need and we believe that is love. Y la Escritura nos lleva a proveer necesidades, así como el Padre de todo corazón quiere proveer nuestras necesidades. But the Bible sends us to provide for necessities. Ahora, cuando los años pasan Now, when the years go by y ese papá y esa mamá ya no tienen fuerza and that father or mother don't have the strength y están en anymore, sus últimos días, por decirlo así, and they are, so to say, in their last days, y ahora sus hijos y sus nietos tienen fuerza and now their children and their grandchildren y have tienen strength, trabajo, and they have a job, el deber de ellos es sostener a sus padres. it is their duty to help their parents. Y la Biblia es clara. And the Bible is clear. Quien no provee para las necesidades de los suyos, He who does not provide for the necessity of his family niega la fe. denies the faith. Por eso te digo, no lo tomes a la ligera. And that's why I'm telling you, don't take it lightly. Si eres padre, If you are a father,
o un día tus hijos van a tener esa fuerza, and one day your children will have that strength. tú y yo debemos asegurarnos de nunca negar la fe. You and I have to make sure that we never deny the faith. Efesios nos ayuda a entender ese rol del varón en el hogar Ephesians helps us comprehend that role of the man in the home para proveer de los suyos. and to provide to his family. Por eso toma el espacio para hablar de Jesús como el Salvador de su iglesia. That's why I took the space to speak of Jesus as the Savior. Está hablando de un proveedor, It's speaking about a provider de las diferentes necesidades que tú y yo tenemos. of the different necessities that you and I may have. Y yo creo que esta es la idea que cada varón de la iglesia debe de abrazar. And I believe this is a concept that every man in this church should embrace. Como proveedores de nuestro hogar, As providers of our home, debemos de proveer necesidades materiales, we should provide materialistic necessities, necesidades emocionales, emotional necessities, necesidades intelectuales intellectual necessities, y necesidades espirituales en el hogar. and spiritual necessities in the home. Varones que están aquí, por favor, abracen esto. Men that are here, please embrace this. A veces el varón se conforma con ir a trabajar y traer el dinero para suplir lo material. Sometimes the man is fine with just going to work and bringing the financial need. Pero como proveedor debe de ser un proveedor completo. But as a provider, you have to be a complete provider, Proveer las necesidades materiales, providing the materialistic needs, necesidades emocionales, the emotional ones, necesidades intelectuales the intellectual ones, y necesidades and the espirituales. spiritual ones. Ahora, en emocionales, yo creo que ustedes me van a entender rápido. Now, in the emotional aspect, I think you might comprehend me a bit faster. Sabemos que el hombre y la mujer son diferentes. We know that the man and the woman are different. Y la mujer es muy dada a moverse en sus emociones, en sus afectos. And women tend to be more moved by their feelings. Y el gran reto que tenemos nosotros como hombres And the big task that we have as men es dejar o sacudir nuestra frialdad, is to shake off our coldness, que es nuestra naturaleza, which is our nature, para ser un poquito amorosos o compasivos con nuestras esposas que lo necesitan. to be a bit more tender and loving with our wives. Necesidades intelectuales. Intellectual necessities. Un hombre siempre debe de estar aprendiendo A man must always be learning para que siempre pueda tener la oportunidad de enseñar a su esposa. so that he may always have the opportunity to teach his wife. ¿Recuerdan ese pasaje que dice que las mujeres si tienen alguna pregunta, Remember that passage that says that if women have any question, vayan a su casa y le pregunten a sus viejos? to go home and ask their old man. Fíjense, ni al pastor de la iglesia. It doesn't even say the pastor of the church. Ahora, yo estoy disponible, no me malentienda. Now, I'm available, don't misunderstand me. Pero varón de la casa, contestar las preguntas de tu esposa te corresponde a ti. But man of the house, answering your wife's questions is your responsibility. Y eso va a significar que te vas a preparar. And that means that you have to prepare yourself. Porque muchas veces la esposa y los hijos preguntan a matar. Because a lot of times, the wife and the children ask nonstop. Luego, si tus hijos son entendidos y van a la escuela y van a la universidad, Now, if your children are very understanding and they go to church or they go to school and university, tienes que prepararte más. you have to prepare yourself more. Porque a rato ese chamaco, esa chamaca se va a sentir mejor que tú. Because eventually, they're going to feel better than you. Se van a sentir más sabios que tú. They're going to feel wiser. Y es tu deber bajarlo de esa nubecita. And it's your job to take them down a few notches. Pero si no te preparas, But if you don't prepare yourself, ¿cómo vas a administrar las necesidades intelectuales de tu hogar? how are you going to administer the intellectual needs of your home Las necesidades espirituales. and the spiritual needs? Hace poco hablábamos de la exhortación que Pablo hace a través de Timoteo o Tito. A while back, we were speaking Timoteo, about Timoteo. the exhortation that Paul does A Timoteo, to Timothy, donde le dice, ¿verdad?, cuál es el rol de los esposos y cuál es el rol de las mujeres en la congregación. where he tells him what the role of the husbands and what the roles of the wives are in the Y congregation. en ese capítulo utiliza un verso para hablar del rol de los hombres en la iglesia. And in that, he uses a verse to speak of the roles of men in the church. Y utiliza 4 versos para hablar del rol de la mujer en la iglesia. And he uses 4 verses to speak of a woman's role in the church. Y uno dijera, no, es que las mujeres hacen más que el hombre. And one would say, well, no, it's because the woman does more than the man. No, es que a las mujeres hay que controlarlas mejor. And it's because you have to control women more. Pero al hombre, hermano, nos desarma.
But men, we get torn apart Con un verso nos desarma. with one verse. Los hombres, su rol en la iglesia es estar aquí enfrente, For men, your role in the church is to be up front, siendo ejemplo para sus esposas y para sus hijos. being an example for your wives and for your Manos children, levantadas, with your arms raised, sin ira y sin contienda, sin molestia, sin enojo en su without being corazón. bothered or having resentment or anger Es in decir, your heart. hombres con el corazón correcto para ser verdaderos adoradores. It means men with the right hearts to be true worshipers. Bíblicamente, las iglesias deberían de estar llenas de hombres, Biblically, the churches should be filled with men, pero no pasa eso. but that's not the case. Imagínense si las mujeres se levantaran, hermano. Imagine if the woman were to rise up. Estoy seguro que los hombres, contentos, los conchudotes ahí. I'm sure that the men would be just fine with that. El hombre debe de ser el proveedor de todas esas necesidades. The man has to be the provider for all those necessities. Pero Cristo como cabeza But Christ as the head vivifica a los miembros de su cuerpo, el cual él gobierna. vivifies the people of the body for which he governs. Déjeme leer esta porción solamente en español, Colosenses 2, 18 y 19, Let me read this portion, but just in Spanish. It's Colossians 2, 18 to 19. para que entienda la dinámica de la formación del cuerpo de Cristo. So that you can understand the dynamic of the formation of the body of Christ. Dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en un culto a los ángeles, al afirmar que han visto visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, el cual es la cabeza del cuerpo. Pues Él, hablando de Cristo a la cabeza, Cristo mantiene todo el cuerpo unido en sus articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida de que Dios lo nutre. Si se dan cuenta, If you realize la dinámica de Cristo como cabeza the dynamic of Christ as the head es que la única seguridad de vida para ti y para mí, is that the only security of life for you and I, la única seguridad de que estemos saludables y bien nutridos, the only security that we have that we can be healthy and well fed, es solamente cuando tú y yo dependemos de la vida que Él tiene. is only when you and I depend on the life that he has. Cuando tú y yo nos determinamos a que Él sea nuestro proveedor When you and I determine that he will be our provider de cualquier otra necesidad. of any other necessity. Y esto es lo que nos enseña este principio. And this is what this principle teaches us. Él como cabeza es nuestro proveedor. He as the head is our provider. Tú y yo debemos de entender que hay una gran diferencia entre lo que es una organización y que es un organismo vivo. You and I have to comprehend the difference between an organization and a living organism. Porque muchos consideran a la iglesia solamente desde su perspectiva de organización, Because many only regard the church from their perspective of organization. pero la iglesia no puede quedarse solamente en una organización. But a church cannot just stay in the organizational Cuando aspect. hablamos de organización, estamos hablando de una estructura, de algo que ha sido estructurado. When you speak of organization, you're speaking of something that has been structured. Ahora, no me malentienda, es necesario que toda iglesia local tenga una estructura, Now, don't misinterpret me. It's necessary for any local church to have a structure. pero muchas iglesias hasta el día de ahora solamente dependen de esa formación estructural But many churches in today's time only depend on that structural form. y se pierden de la bendición de gozar de la misma vida de Cristo Jesús fluyendo sobre de ellos. And they miss out on the blessing of living through that same life that God permits for them. Cuando hablamos de un organismo desde su perspectiva de biología, When we speak of an organism in the biological way, lo que estamos hablando es de vida. what we're speaking of is of life. Una iglesia estará completa si la vida de Cristo está fluyendo sobre de ellos. A church is complete when the life of Christ is flowing through them. Y cuando hablo de este concepto, la vida de Cristo, And when I speak of this concept, the life of Christ, nada tiene que ver con el emocionalismo. it has nothing to do with the emotional aspect. No tiene que ver nada con una euforia desenfrenada. It has nothing to do with a unbridled euphoria. Ustedes saben cómo las jóvenes se ponen locos en el estadio cuando está ganando su mejor equipo. You know how the youth goes crazy in the stadium when their favorite team is winning.
Hay gentes que piensan que una iglesia está viva cuando la congregación está así como crazy, loca. There's people who think the congregation is only alive when the congregation is going wild. La verdad que estamos viendo nos lleva a una buena esquina. But the truth that we're looking at takes us to a very good corner. El gozar de la vida de Cristo Rejoicing in the life of Christ tiene que ver con nuestra dependencia con la cabeza. has to do with our dependence on the head. Tiene que ver con nuestra dependencia de Cristo. It has to do with our dependence on Christ. Tristemente, las gentes miden la iglesia por sus expresiones exteriores. Sadly, the people measure the church based on the exterior appearances of the people. Y digo, miden la iglesia hablando de la vida de la iglesia. And I mean in the aspect of they measure the church in their way of living. Yo quisiera que si tú entendieras cuántas veces nuestra iglesia ha sido mal juzgada. And I wish you could understand how many times a church has been misjudged. Una vez invité a un evangelista internacional, según él. One time I invited an international evangelist. Ese yo creo que es internacional, ha estado por donde el pobre ha podido. And I do think he's international. He's been where he's been able to go. Y no lo invité al azar. No lo invité nada más porque sí. Oh, and I didn't invite him just because. Algunos ministros que yo conocía les pregunté, pedí referencias de él, Some other ministers that I knew, I asked for reference for him. ¿verdad? Y me dieron una luz verde, me hablaron bien, así que ahí voy yo. And they gave me the green light, so there I go. Y era un evangelista bien crazy, bien loco que estaba. And he was a very wild evangelist. Sudaba hasta decir ya no. He would sweat nonstop. Y recuerdo que cuando estuvo en nuestra iglesia, And I remember that when he was in en our el church, último servicio que ministró, in the very last service that he ministered, estaba la gente respondiendo en el altar. the people were responding to the altar call. Él sentía cierta presión porque el ingrato se tardó demasiado. He felt a certain pressure because he took too long. Y yo creo que la gente de momento lo manifiesta, sobre todo cuando está mal acostumbrada por mí. And I think the people manifest it mostly when they're unaccustomed by me. Así que se acerca y dice, pastor, esta gente está muerta. And so he goes, Pastor, these people are dead. Su definición o su conclusión de definir a nuestra iglesia como muerta And his conclusion of defining our church as dead es porque no la veía así alocada. is because he didn't see the crowd going wild. Y yo nada más porque ya era tarde, pero me daban ganas de aventarme un round con él ahí. And only because it was late, but I felt like going around at it Yo with decía, him. si está muerta es porque necesita de arrepentimiento. And he said if it's dead, it's because they need repentance. Porque no hay de otra, hermano. Solamente el arrepentimiento nos acerca al Señor. And because there's no other way, repenting is what gets us close to the Lord. Vida no es estar alocado, hermano. Life isn't about being crazy. Me ha pasado con muchos ministros de alabanza que han venido a este lugar. It's happened with a lot of ministers that are in the worship that come to this place. Sí, somos una iglesia, asambleas de Dios. Yes, we are a church that is Assemblies of God. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, como Hechos capítulo 2. We believe in the baptism of the Holy Spirit as is in Acts chapter En 2. mis oraciones personales es donde más procuro hablar en lenguas. In my personal prayers is when I tend to speak in tongues the most. Yo no puedo negar todo eso. I can't deny all of that, Pero vienen ministerios y porque no ven a una iglesia alocada piensan que está muerta. but ministries that come in here see that the church isn't going crazy and they think the church is dead. A mí me molesta, hermano, And that bothers me porque la vida de una iglesia because the life of a church depende de una verdad. depends on a truth. ¿Cuánto depende de la vida de su Salvador, de su proveedor? How much does it depend on the life of their Savior? La última que escuché es me dio muchas risas. Fue una observación de unos hermanos. Hay cierto contacto con ellos. I made an observation of certain brothers. There's like certain contact with them. Algunas familias en El Salvador, Some families in El Salvador ¿verdad? Y hay familias de aquí. and families here. De alguna manera hay una relación entre el pastor de ellos y el pastor de nosotros, su servidor. There's a relationship between their pastor and myself. Ellos son bautistas, nosotros somos pentecostales. They are Baptist, we're Pentecostal. El pastor bautista le echa mucho a los pentecostales. The Baptist goes at the Pentecostal a little Pero las much. ovejas de él dicen, pues nuestro pastor será bautista, pero el pastor de ustedes, su servidor, parece más bautista que él. And his
people say, well, our pastor may be Baptist, but your guys' pastor, meaning myself, looks more like a Baptist than him. Porque gozar de la vida de Cristo no tiene que ver nada con las expresiones. Because rejoicing in the life of Christ has nothing to do with expressions. Expresiones exteriores. And it's internal expressions. Ahora, también eso no lo tomes como diciendo, ay, tengo que ser frío. No, Now, don't take that as me saying, or you saying, oh, I have to be cold, because it's not like that. porque todos en algún punto de nuestra vida hemos estado enamorados. Because everyone at one point in our lives has been in love. Y tú sabes que cuando uno está enamorado siente maripositas acá dentro de su estómago. And you know that when someone is in love, they feel butterflies in their stomach. Y como hijos de Dios nunca deberíamos de perder nuestro primer amor. And as children of Christ, we should never lose our first love. Así que si quieres mantenerte vivo espiritualmente hablando, So if you want to be kept alive, spiritually speaking, tienes que asegurarte de mantenerte en Cristo. you have to make sure that you're maintaining yourself in Christ. Tú y yo somos como las hojas del árbol. You and I are like the leaves of a tree. Cristo es el tronco. Christ is the trunk. Y esas hojas van a estar grandes y verdes And those leaves will be big and green solamente si la sábila fluye del tronco hacia las ramas. Cuando llegues a tu casa le preguntas a tu papá. only if the sap flows correctly from the trunk to the root. Gloria a Dios, denle un aplauso a mi traductor. Punto número 3. The third point, Cristo es el dueño de su iglesia. Christ is the master or the owner of the church. Fíjate lo que dice Hechos 20 y 28. Take a look at what Acts 20:28 says. Por tanto, mirando por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. And it says, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Voy a leer este mismo pasaje, Nueva Traducción Viviente, y dice así: entonces, cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Está hablando a los ministros, a los pastores. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, no al de uno, al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su preciosa sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Quiero definir la palabra redimir una vez más. I want to define once again the word redeem. Lo hice en otro tiempo I did it in another time. y dice así: redimir es equivalente a comprar de nuevo, a pagar un precio, a recuperar. And it says redeeming is equivalent to buying once again or paying a price or recuperating. En la Biblia nos enseña que el pariente, es decir, el Goel, era quien ejercía la redención. Era el pariente más cercano con la obligación de restaurar los derechos de esa persona y pagar su multa. And it says that the relative or the goel that would exercise this redemption was the relative closest with the obligation of restoring the rights of that person and paying their debt. Técnicamente es una definición de redimir, pero vamos a definirlo bíblicamente. Technically, that is the definition of redeeming. Bíblicamente sería: redención es la acción de la gracia de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo en forma de hombre para redimir o salvar a los hombres de la esclavitud del pecado y del poder o potestad del enemigo. But the biblical definition is redemption is the action of the grace of God of sending his son, Jesus Christ, in the form of a man to redeem or to save men from the slavery of sin and from the power of evil. Cristo es el dueño de su iglesia. Christ is the master or the owner of his church. ¿Por qué es el dueño de su iglesia? Porque Él la compró, Él la redimió. Why is he the master of the church? Because he bought it, he redeemed it. Es por gracia de Dios que tú y yo somos propiedad o posesión de Dios. It is by the grace of God that we are his property or his possession. Cada vez que me siento a veces medio frustrado, Every time that I feel a bit frustrated, esa frase que empieza a formular sobre mis labios me consuela mucho. that phrase that forms on my lips, it comforts me a lot. Empiezo a decir: yo soy del Señor.
I begin to say, I am the Lord's. Yo soy del Señor. I am the Lord's. Yo soy del Señor. I am the Lord's. Y empieza, hermano, a fortalecerse en mi interior. And it begins to strengthen me. Porque qué privilegio, qué bendición es ser posesión, propiedad de Dios. Because what a privilege it is to be the possession of God. Y lo más bonito de esta verdad And the most beautiful thing about this truth es porque el Señor quiso fijarse en nosotros. is that the Lord decided to take notice of us. El Señor creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, The Lord made man in his image, aún sabiendo que el hombre iba a fallar a la instrucción que le dio en el huerto del Edén. knowing that man was still going to fail him on the instructions he gave in Eden. Pero eternamente ya había proveído para nosotros a un Salvador, a su Hijo. But eternally he had already provided for us a Savior, which was his Son. Y digo todo esto no porque el Señor se sintiera solo. And I say all of this not because God felt lonely. No es como que Él le dijo a su Hijo y al Espíritu Santo, ¿saben qué voy a hacer a la humanidad porque me siento solo? It's not like he told his Son and the Holy Spirit, you know what, I'm going to make humanity because I feel alone. Imagínate, la humanidad le falló, su creación le dio la espalda. I mean, imagine humanity failed him. His creation turned their backs on him. Él tenía todo el derecho de borrón y cuenta nueva, empezar de cero de nuevo. He had all the right to start over Porque Él tiene el poder. because he has the power to do so. Una vez estaba cansado con su pueblo Israel. One time he was tired with the people of Israel. Tanta murmuración, tanta queja. So much murmuring and gossiping. Y le dice a Moisés, por favor, deja termino con todos estos y empezamos de nuevo a partir de ti. He tells Moses, let me finish with all of these and we'll start over again. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios de toda gracia. But you know what? Our God is a God of grace. Mostró su gracia y misericordia cuando puso su mirada en Israel He showed his grace and his mercy when he set his sights on Israel. y el mismo amor con que miró a Israel nos miró a ti y a mí. And the same love with which he saw Israel, he looked at us. Y nunca fue porque él sufriera de soledad. And it was never because he was suffering from loneliness. He aprendido una verdad que me bendice y me confronta a la vez. I've learned a truth that both blesses me and confronts me at the same time. Y es, el Señor no me necesitaba, And it's the Lord didn't need me, pero quiso necesitarme. but he wanted to need me. Hermano, eso es gracia. That's grace. Y esa gracia implicó que Él derramara su vida en la cruz del Calvario And that grace implies that he gave his life in the cross y su sangre fuera derramada en la cruz and that his blood was given on the cross para que tú y yo por la fe en su obra pudiéramos ser parte de la familia de Dios. so that you and I, by faith in his will, could be saved. ¿Sabes qué es ser parte de la familia de Dios? Do you know what it's like to be part of the family of God? Ya no somos desconocidos ante Él. We're not unknown to him anymore. Ahora somos parte de su corazón, parte del tesoro que hay en su corazón. Now we're part of the treasure that is in his heart. Y tú y yo debemos recordar esta verdad como iglesia. And you and I have to remember this truth as a church. Cristo es el dueño de su iglesia. Christ is the master or the owner of his church. Cristo es el dueño de tu vida. Christ is the owner of your life. Tú eres de Cristo porque Él te compró. You're in Christ because he bought you. Ante esto, ¿verdad? No prestes tus oídos al acusador. Upon this truth, don't lend your ear to the one who accuses. No prestes tus oídos a las mentiras de Satanás. Don't lend it to the lies of Satan. Tú eres propiedad de Cristo. You are the property of Christ. ¿Cómo viene Satanás continuamente a nuestra vida? How does Satan come continuously into our lives? Él sabe cuándo venir. He knows when to come. Cuando hemos resbalado, When we have slipped up, cuando hemos menguado, titubeado en la fe, dudado when en we la have fe, been doubting the faith, viene Satanás. Satan comes. ¿Y qué te empieza a decir? And what does he start to say? Qué bonito cristianito. Oh, look at you, good Christian. ¿Y así vas a ir a la iglesia? And that's how you're going to church? ¿Y así vas a ir a los hermanos? And that's how you're going to show yourself to the brothers and sisters? ¿Y así crees que eres hijo de Dios? And you think that like that, you're a child of Christ? Y el problema de nosotros es que escuchamos a alguien que no debemos estar escuchando. And our problem is that we listen to someone we're not supposed to be listening to. Hay una alabanza que estos 2 días la he escuchado como unas 200, 300 veces. There is a worship that I've been listening to nonstop.
Y creo que these se past llama days. Así Dices, así se llama. And I believe it's called If You Say. Y en ese canto, en esa alabanza, ves la diferencia de escuchar a la voz del diablo, And in that song, you see the difference of listening to Satan's voice, acusándote, haciéndote sentir nada, accusing you and making you feel like nothing, y la gran diferencia que es escuchar la voz de Dios. and the difference that there is when you listen to the voice of God, Si tú eres propiedad de Dios if you're property of God. y Satanás viene a mentirte, And, acusarte, and Satan comes to lie to you and accuse you. sácale la factura. Pull out the La factura. manuscripts, Factura es invoice, the invoice, ya pagada. already paid. ¿Ok? Cuando tú pagas una factura, When you pay off a debt, me gustaba antes, te ponían ahí pagado. they would put before, they would stamp on it paid. Ajá, y qué bonito sería pagado. And how nice it would look for it to say paid. Sobre todo en mis tiempos sacaba la gente los muebles en abonos. Mostly back in my time, when people would Era una eternidad pagar eso. when people would get furniture, it took forever to pay that. Pero qué bonito ver ese sello pagado. But it's so good to see that invoice saying paid. Pues tu vida es una factura pagada con la sangre de Cristo. Well, your life is an invoice that is paid with the blood of Christ. Esta verdad tiene que oírse fuertemente, This truth has to be heard loudly. tiene que oírse con claridad. It has to be heard clearly. Repite conmigo, Repeat with me. el Señor Jesucristo Jesus Christ es el dueño de su iglesia. is the owner of his church. El Señor Jesucristo Jesus Christ es el dueño de su iglesia. is the owner of his church. Tiene que oírse fuerte, It has to be heard loud. tiene que oírse claro. It has to be heard clear. El primero que la tiene que oír fuerte y claro es el pastor. The first person who has to hear it loud and clearly has to be the pastor. Yo tengo ganas de recordar esta enseñanza. ¿Cuándo debo de escapar o de huir de mi iglesia? I have the need to remember this teaching of when I should escape my church. Yo les digo, ahorita yo estoy bien, hermano. I'm telling you, right now I'm good, Eso creo. I think, Pero se me puede zafar el tornillo. but I can lose it. Cuando el pastor se siente el dueño de la iglesia, When the pastor feels like he's the owner of the church, esa iglesia está en peligro. that church is in danger. Y quiero que lo entiendan muy bien. And I want you to comprehend that. ¿Ok? Si cuando un día se me zafa el tornillo, If one day I lose it, por favor recuérdame. please remind me. El pastor es el primero que debe de entender este mensaje. The pastor is the first one who has to understand this message. Yo no puedo enseñorearme de ustedes. I can't take ownership of you guys. Yo no debo de enseñorearme de ustedes, I should not take ownership, ni de sus personas, not of your person ni de lo que tienen ustedes. and not of what you have. Lo de ustedes es de ustedes. What's yours is yours. Si ustedes me quieren bendecir, yo no me voy a resistir, If you guys want to bless me, I won't resist. pero yo no puedo arrebatarles lo que es suyo. But I can't take away what's yours. ¿Estamos? Are you with me? Esa es una buena razón para patitas, para que te quieran. That's a good reason for what I need my feet for. Este mensaje tiene que ser tan claro que lo debe de escuchar This message has to be so clear that it should be heard el cuerpo oficial de una iglesia, by the official body of a church. el cuerpo de diáconos, The, diaconado, deacon. the body of the deacons. Es bien importante, hermano, que si un día el Señor nos permite tener un cuerpo oficial, It's very important that if one day the Lord allows us to have an official body, ellos entiendan que la iglesia es de Cristo. they comprehend that the church is of Christ. Yo no comprendo cómo hay iglesias donde el pastor le tiene miedo a los diáconos. I don't understand how there are churches in which the pastor fears the deacons. Hay lugares donde hasta ponen 7 sillas para los diáconos. There are places in which they even put like 7 chairs for their deacons. Y hay uno que se está preparando en el liderazgo que quiere la del centro. And there's one who's like preparing himself for the leadership and he wants it himself in the middle. Pero qué triste, hermano, que pasan los años y a veces quien controla la iglesia no es Cristo, sino son los diáconos de la iglesia. And it's sad that as the years go by, sometimes the person controlling the church isn't Christ, but it's the deacons.
Aquí yo voy despacito con eso, hermano, no tengo aflicción. Here I'm going pretty slow with that. I'm not afflicted by it. Porque si tú lees las características de un diácono, son similares a la de un pastor. Because if you read the characteristics of a deacon, they're very similar to those of a pastor. Y los varoncitos de esta iglesia necesitan crecer en valentía todavía. And the men of this church still need to grow in bravery and courage Y still. en ejemplo en Cristo Jesús. And in the example of Jesus Christ. Así que ahorita no me preocupo, pero cuando tengamos diáconos, ellos deben de saber que la iglesia es de Cristo. So I'm not concerned right now, but when we have deacons, they have to know that the church belongs to Christ. La iglesia necesita saber que la iglesia es de Cristo. The church needs to know that it belongs to Christ. ¿Están conmigo? Are you with me? Porque a veces los que tienen el tornillo zafado son los miembros de la iglesia. Because sometimes the ones who are losing it are the members of the church. Quieren hacer y deshacer como si la iglesia fuera de ustedes. They want to make things and tear apart things as if the church was theirs. Yo he considerado que una porción de las familias que hemos perdido a través de los 17 años de ministerio I've considered the fact that a good portion of the families that we have lost throughout the 17 years son familias que él o ella tienen un espíritu controlador it's families that he or she have a very controlling spirit. y están en un lugar donde no van a hacer lo que ellos quieren hacer. And they're in a place where they're not going to do what they want to do Por dos razones, for two reasons. ¿verdad? Porque su servidor es medio pasivo. Because your servant is a bit passive. Tranquilo, hermano, ustedes preocúpense, pero yo tranquilo. You guys worry, but I'm calm. A mí me favorece en muchos aspectos ser pasivo. I'm favored in many aspects to just be passive. Y esa gente no aguanta mi pasividad, And those people just can't stand the fact that I'm passive. pero no la aguanta porque es controlador. But they can't stand it because they're controlling. Y sabes qué, no tarda mucho tiempo y se van. And you know what? It's not long before they just leave. Y yo doy grito de júbilo y alabanza al Señor. And I rejoice in the fact. ¿Están conmigo? Are you with me? Y la otra razón, hermano, es que tengo entendimiento que Cristo es el proveedor. And the other reason is that I have the understanding that Christ is the provider. Yo tengo que depender de la dirección del Señor para la iglesia, I have to depend on the direction of the Lord for the church. no tanto de los hermanos. It's not really about the brothers or sisters. Y eso ha sido un gran desafío en mi vida ministerial. And that has been a huge task in my spiritual life. Así que esa es la otra verdad. Otra verdad. Se me pasaba poco, con esto termino. I forgot one, but I'll end with this. Tiene que este mensaje de que Cristo es el dueño de su iglesia This message that Christ is the owner of the church tiene que ser entendido también por la denominación de la iglesia. it has to also be comprehended by the denomination of the church. Hay denominaciones, hermano, donde es más grande su nombre que Jesucristo. There are some denominations where their names are bigger than Christ. Y a mí me gusta el modelo de cómo resurge la iglesia en los tiempos de Cristo. And I like the model, or the example of how the church resurfaces. Porque el apóstol Pablo pudo hacer una denominación paulina. Because the Apostle Paul was able to make a Denomination. denomination. O una organización con el nombre de Paulo Organización. An organization based off of his name. Pero ¿sabes qué? Él sembraba, But you know what? He would plant. él plantaba la semilla, él educaba a la iglesia de Cristo, He would plant the seed. He would educate the church le of daba Christ. discipulado, He would disciple them. establecía un pastor para esa iglesia He established a pastor for that church. y luego dejaba ese lugar encargado a ese pastor local. And then he would leave that church in the hands of that pastor. Y esa iglesia tenía una autonomía, tenía un gobierno por sí misma. And that church had its own governing. Y también toda denominación debe de entender y oír bien claro este mensaje. And all denominations should hear and understand this message. Cristo es el dueño de su iglesia. Christ is the owner of the church. Con esto, hermano, no quiero hablar mal en ninguna manera de nuestra denominación. I don't want to speak anymore on the matter of our denomination. Hasta el día de ahora tengo mucha paz de pertenecer al compañerismo de las asambleas de Dios. Until now, I have a lot of peace with belonging to the assemblies of God. Pero
siempre reconozco que el grande es Cristo Jesús. but I always recognize that the great one is Christ. La próxima semana vemos la cuarta verdad. El Señor Jesucristo es quien edifica a su iglesia. The next week we will go over the fourth truth, which is the Lord Jesus Christ builds up his church. Te invito a ponerte de pie. I invite you to stand up. ¿Te fijaste la hermosa alabanza que entonamos hace rato? Did you notice the beautiful worship that we had a while back? Yo creo que es muy precisa para lo que estamos viendo. I think it is very precise to what we are going over. ¿Sabes que de lo que más ama el Señor es su iglesia local, su iglesia? You know that what the Lord loves most is his local church, his church. Pero tú y yo debemos de realizar eso, But you and I have to realize que Cristo es el único que la puede llenar that Christ is the only one that can en fulfill todas it sus necesidades. in every single one of their needs. Y Él es el único que puede traer orden a su iglesia. And he's the only one that can bring order to his church. Y donde quiera que hay orden de Dios, And wherever there is order from God, hay bendición de Dios. there is blessing from God. Yo te voy a invitar que esto que has escuchado, I'm going to encourage you that what you've heard, dialógalo con tus hijos. Ellos no están presentes. speak of it with your children. They're not present. Recuerda, ellos el día de mañana van a estar presidiendo esta iglesia. Remember, the day of tomorrow, they're going to be the ones upholding this church. Y es muy necesario que tú entiendas estos conceptos y los abraces en tu corazón. And it's very important that you comprehend these concepts and that you embrace them with your heart. Pero transmítelos a tus hijos. But pass them on to your children. Tú sabes el nivel intelectual que ellos tienen. You know their intellectual abilities. Posiblemente tú puedes comunicarte en una manera muy especial sobre ellos. You could possibly communicate in a very special way with them. Pero tienes 3 verdades que compartir en el corazón de ellos. But there are 3 truths that you have to plant in their hearts. Jesucristo es quien gobierna y dirige su iglesia. Jesus Christ is the one that governs his church. Jesucristo es el que nutre y da vida a su iglesia. Jesus Christ is the one that gives nutrients and gives life to his church. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Y Jesucristo es el dueño de su iglesia. And Jesus Christ is the owner of his church. Tenemos mucho que compartir con ellos. We have a lot to share with them. Toma esa responsabilidad conmigo. Take that responsibility. Ora por tu servidor. Pray for your servant. Que el Señor produzca un oído y un corazón sencillo, dócil, That the Lord may produce a sensible heart and ear para escuchar del Señor cómo quiere que esta iglesia camine. to hear from the Lord how he wants this church to walk. Cómo quiere el Señor que esta iglesia no solamente camine, sino el orden en que debe de hacerlo. How the Lord wants this church, not only how he wants it to walk, but in what order. Y que podamos, en la medida que Él ordena nuestras vidas, And that amidst him ordering our lives, nuestra iglesia sea bendecida en su gracia y en su amor. that our church may be blessed in his grace and his love. Gracias, mi Dios. Thank you, Lord. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de Te voy a invitar que digamos una vez más estos 2 versos. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad.
necesitas de Cristo, si tú necesitas de esa vida que solamente fluye de la cabeza, yo te invito a que con un corazón sincero lleves tu mano a tu corazón y puedas decirle: Señor, ordena mis pensamientos con respecto a tu iglesia. Dame un temor santo, Señor, con respecto a tu iglesia, porque tú la amas. Dame un temor reverencial con respecto a tu iglesia, porque tú diste tu vida por ella. Quita de mi cabeza el sentido estructural de lo que es una iglesia. Quita de mis pensamientos lo que he visto a través de los años, de las cosas que se hacen o no se hacen en una iglesia. Y afina, al igual que el siervo tuyo, mis oídos y mi corazón a la instrucción tuya con respecto a la iglesia local. Tú eres el centro de comando y no me corresponde a mí tomar el lugar que te corresponde a ti, Señor. Perdóname, Señor. Te pedimos encarecidamente, Señor, que esta iglesia, Señor, a la hora, Señor, de poseer lo que tú quieres entregarle, Señor, Señor, no se atemorice como el pueblo tuyo, Señor, no murmure como el pueblo tuyo, sino camina en fe, Señor, para conquistar lo que tú quieres que esta iglesia conquiste, Señor. En todo tiempo nutre con tu palabra nuestros corazones, Señor, para que comprendamos que la vida viene de ti, Señor. La verdadera vida espiritual, Señor, proviene, Señor, cuando nosotros dependemos de ti, Señor, de ser nutridos enteramente de ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias. Toca a usted, iglesia. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Dígale por última vez, iglesia, levante su voz. Tú lo llenas todo, dígale con nosotros. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Puedes darle una alabanza de alegría, de gozo a tu Señor, a tu Salvador. Recibe toda honra, toda gloria, toda la alabanza. Somos tu iglesia, Señor. Somos propiedad tuya, posesión tuya, mi Dios. Por la gracia y la misericordia tuya, Señor. Aleluya, aleluya. Salúdese el uno al otro con esa medida, con esa distancia de salud, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga, tengan una preciosa semana, ¿ok? Aleluya. Los maestros cancelamos el viernes la reunión aquí se puso muy feo, honestamente, pero el viernes que viene